Buenas tardes. Grupo Educativo Interdisciplinario en Sexualidad Humana y Atención a la Discapacidad te da la bienvenida al 16º Encuentro con tu Sexualidad y a la conferencia Trabajo, Empleo y Discapacidad, a cargo de Raúl González Castellanos. Raúl González pertenece a Fundación A la Par en Madrid, España. Es licenciado en Psicopedagogía y maestro especialista en Pedagogía Terapéutica, máster en Psicopatología y Salud, máster en Sexología especializado en Educación, Asesoramiento y Clínica, máster en Técnicas Psicoexpresivas en Terapia de Pareja, cuenta con posgrado en Dirección de Centros de Servicios Sociales y Advanced Solution Focused Practitioner. Con más de 20 años de experiencia en el mundo de la discapacidad, donde ha trabajado como profesor de educación especial, coordinador de viviendas tuteladas, director del primer centro de día de España especializado en diagnóstico dual, discapacidad intelectual y enfermedad mental de la Fundación A la Par, ha sido codirector y terapeuta del Centro de Sexología y Pareja Ars Amandi de Madrid, desde donde realizaba una importante labor docente en la formación sexológica de profesionales de discapacidad, así como en diferentes másters de sexología y psicología. Actualmente, orientador del Centro Ocupacional y Centro Especial de Empleo, así como coordinador del Gabinete de Apoyo Terapéutico de la Fundación A la Par. Desde 2019 forma parte del Comité Técnico de Expertos para la evaluación de la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Sanidad y es miembro activo de diferentes colegios y asociaciones profesionales de sexología y psicología. Te dejamos la palabra, Raúl. Adelante. Buenas tardes, Irene. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a todo el grupo educativo GEISAT y a todos los participantes en estas jornadas, en este encuentro. Gracias por tus palabras, por tu extensa presentación. La verdad es que me gusta más siempre la opción de un amigo. Luego, aquello siempre de la semblanza del currículum a uno le da un poco de vergüenza. Y porque sí, muchas veces son cosas del pasado, ¿no? El recorrido que iba haciendo, ¿no? Y hay que mirar siempre hacia el futuro. Y justo esta tarde hablamos de eso, de futuro, ¿no? De cómo se encuentra el tema de la inclusión laboral en personas con discapacidad y lo que ello implica para el desarrollo de su sexualidad. Algo complejo. Y aunque quiero ser esperanzador, no voy a mentir que la realidad bueno, la realidad nos muestra datos, ¿no? Antes que seguir, sí quería pues, invitar tanto a ti, Irene, como a cualquiera de las personas que nos estén escuchando o que en cualquier momento sean libres de levantar la mano, interrumpir, dar paso, preguntar, comentamos. Además, por horarios y por otras actividades que hay a la par, pues tampoco estaremos mucho, con lo cual más coloquial, más cercano y, por supuesto, más ameno que escucharme a mí, que a veces puede ser un tanto aburrido, ¿no? Si ves también, Irene, por favor, porque yo sé que esto en algún momento se corta o que simplemente mi dicción no está siendo la más favorable, que sé de mis virtudes y mis defectos, y entre ellos está la dicción, me interrumpes y me dices, Raúl, vocaliza un poco más porque desde acá no se te interpreta bien. Y así lo intento y me esfuerzo. Bueno, volvemos a nuestro tema, el tema de la inclusión laboral, el trabajo, empleo y sexualidad. Comentaba mi jefa, ¿no? Cuando leyó el título, dice, bueno, pues se te va a apuntar todo el mundo de nuestra oficina de empleo a tu ponencia, ¿no? Por aquello de que si consiguiendo empleo tienen más sexualidad, y nos pudimos reír un rato, ¿no? No iban por ahí los tiros. Los tiros van más debido a una etapa, no última, sino una etapa más desde el desarrollo de la sexualidad de toda persona, es quizá el momento de vivir de manera más independiente, ¿no? De vivir a lo mejor en pareja, incluso decidir formar algún tipo de familia, y lo que ello conlleva, que es el desarrollo del empleo, del trabajo.
Es más, no solamente conseguir una vida independiente, sino conseguir ver esa figura de ese hombre o esa mujer que la persona había creado sus expectativas, sus experiencias, ¿no? Pues yo dentro de unos años, cuando consiga, o cómo mejoro mi autoestima, mi autoconcepto, ¿no? Con el desarrollo de tener un trabajo con el que yo me siento como dignificado, con ese derecho. Y nos encontramos ahí con la traba de cómo se encuentra articulado el acceso al mundo laboral de las personas con discapacidad. Yo, por mi parte, sobre todo voy a hacer más referencia a la discapacidad intelectual, puesto que es en lo que llevo años trabajando. No tanto en el área de inserción laboral o de inclusión laboral, que lo hacen más compañeros de la Fundación, pero que llevan justo la parte de lo que llamamos FundaJobs, pero sí por la parte de discapacidad intelectual que a mí me corresponden, sobre todo en el área de la sexualidad, ¿no? En cuanto al trabajo, ¿qué diría yo? Tenemos la Convención, ¿no? La Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que nos decía en su artículo 27, básicamente ese, ¿no? Que los países miembros tienen que tener programas de formación para las personas con discapacidad para que apoyen y tengan un trabajo o incluso puedan crear su propia empresa y que si no se van a contratar a las personas con discapacidad, tanto en el sector privado como público. Eso es lo que nos dice más o menos, dicho de una manera sencilla, de una lectura fácil, el artículo 27 de la Convención. En España tenemos, bueno, en su día la que era la ley, la LISMI, que, bueno, que era la ley de integración social y laboral del minusválido, que se cambió en el 2013 por la Ley General de Derechos de Personas con Discapacidad, la Ley general de discapacidad, que nos dice que en el artículo 42 tiene que haber una cuota de reserva para personas empresas. Así nos dice esa normativa que las empresas públicas y privadas que empleen un número de al menos 50 o más trabajadores tienen que estar obligadas a que entre ellos al menos un 2% sean trabajadores con discapacidad. Y la administración pública debe garantizar al menos un 5%. ¿Vale? Eso quiere decir que a nivel legal y en papel queda bastante bien plasmado que las personas con discapacidad, vamos a decir siempre unos mínimos, porque bueno, todavía un 2%, un 5% es poco, pero al menos que sí que tienen que tener ese derecho, ¿no? Ese derecho al menos al acceso al mundo laboral, a una inclusión laboral dentro de la empresa. Sí que decir que en España a día de hoy, en la edad comprendida de lo que sería edad laborable, que está entre los 16 y 64 años, justo el porcentaje de personas con discapacidad, bueno, que tenemos es más o menos como del 1.900.000 personas con una discapacidad en esa edad, en esa franja de edad, en España, en edad laborable, de los que más o menos el 10% serían personas con discapacidad intelectual, teniendo además una tasa de actividad bastante baja, en torno al 30%, y por supuesto casi en torno al 45% de paro, con lo cual es una tasa alta. Si lo comparamos que la tasa de paro de cualquier otro tipo de discapacidad está en torno al 22-23%, ¿vale? Sí, sigue siendo también una tasa muy elevada, lo cual nos quiere decir que el acceso al empleo desde la discapacidad está complicado, pero cuando tenemos ahí justo la discapacidad intelectual de por medio, se nos complica un poco más. Los porqués es, bueno, básicamente ha sido que realmente el derecho de las personas con discapacidad intelectual siempre ha sido como más protegido, en el sentido que ha sido siempre más orientado o exigido o decidido por otros. Mientras que una persona con una discapacidad física, una discapacidad sensorial, siempre ha podido reivindicar algo más sus derechos, ¿no? No se ha cuestionado su capacidad de pensamiento, de razonamiento o de tomar poder de decisiones. Se habrán cuestionado otras limitaciones, pero no ese tomar decisiones, capacidad o racionamiento que se cuestiona a las personas con una discapacidad intelectual, y que siempre se ha visto más esa capacidad de obrar reivindicada desde otro sector, ¿no? Como puede ser la familia, los profesionales que con ellos intervienen, servicios sociales, etc. Justo, de hecho, ahora estamos en España en un cambio en cuanto a la capacidad de obrar, ¿no? De las personas con discapacidad intelectual, y justo para que
bueno, de las personas con discapacidad y en concreto personas con discapacidad intelectual, justo para que esa capacidad jurídica y capacidad de obrar que se nos reconoce a todos realmente sea así, ¿no? Puesto que desde la Convención siempre ha sido eso de las incapacidades se convierten en, vamos a ver, de qué es capaz la persona, no más que incapacitar, sino de qué es capaz. En ese sentido, el acceso al empleo, el acceso al mundo laboral es uno de esos derechos de los que las personas con discapacidad intelectual han ido demostrando realmente su derecho per se en cuanto a la capacidad de realizar actividades. No voy a mentir que a veces las actividades a las que de momento se siguen teniendo acceso y empleo son actividades de lo que se llaman de baja cualificación profesional, pero muy necesarias. Son servicios mínimos que necesitan ser cubiertos y que se necesita una formación para ejercerlos de una manera correcta y que las personas con discapacidad son capaces de llevarlas a cabo. Por tanto, tenemos que luchar esa inclusión. En España, digamos que el itinerario de una persona con discapacidad intelectual desde que termina su etapa educativa, como máximo es prorrogable hasta los 21 años, sería el acceso, bueno, digamos, por continuidad, lo que sería un centro ocupacional, es decir, una actividad prelaboral, manipulativa, donde se puede llegar a aprender algún tipo de oficio, depende del taller ocupacional al que accedan, e incluso después de ese taller ocupacional pueden llegar a ocupar plaza dentro de un centro especial de empleo. Un centro especial de empleo es una empresa donde al menos el 75% de los trabajadores tienen una discapacidad. ¿No? Eso sería la consecución. Sería una empresa, pero sí que es una empresa ya siempre donde el entorno son personas con discapacidad. Y el último paso de acceso sería el empleo, ¿no? El empleo protegido, empleo con apoyos, un empleo ordinario. Luego ya veremos si es un empleo con apoyo, ¿no? O no, pero sería el empleo ordinario, es decir, incluirse dentro de cualquier empresa. Incluirse dentro de cualquier empresa no quiere decir que sea ese puesto que encontramos a veces así, que a veces ocurre, ¿no? Una empresa que sí contrata a una persona con discapacidad, pero está como en ese cuartito al fondo a mano derecha, o en esa mesa un poco más separada, o es el que no participa en las actividades de team building de empresa, ¿no? Bueno, de crecimiento de los trabajadores, de esparcimiento, ¿no? En descansos, en comedores, de actividades extras, ¿no? Como hace poco me contaba uno de los usuarios, ¿no? Con el que trabajo de manera más individualizada y que trabaja en una gran empresa de contabilidad, que se había ido a jugar al fútbol con todos sus compañeros a las 10 de la noche en una interliga de empresas, ¿no? Del sector. Eso sería una inclusión, ¿no? Uno más, un trabajador más. Bueno, en el empleo ordinario nos encontramos que poco a poco las empresas se van sensibilizando con el sector. De hecho, para ellos es muy importante que haya formaciones de sensibilización a las empresas, ¿no? En nuestro caso tenemos un equipo formado por una de las personas con discapacidad y una de las formadoras o técnico de empleo que la acompañan, y justo con las empresas que colaboramos en las que pueden participar para hacer prácticas en empresa real, se hacen, ¿no? Estas formaciones de sensibilización para que conozcan, ¿no? Realmente cómo es la discapacidad de las personas con discapacidad intelectual, para que conozcan su realidad, para que realmente se planteen todas las capacidades que se tienen, que se intervienen, que pueden hacer, ¿no? Que no sea algo como... Es decir, que yo contrato a alguien por la calidad que me ofrece, no por la caridad, por aquello de, ay, sí, vamos a colaborar, ¿no? Es ese mensaje que antes encontraba mucho en la empresa de, bueno, sí, pero ¿sabe coger el teléfono o qué puede hacer? No, lo que puede hacer no, sabe hacer todo esto, ¿no? Tú dime qué empresa, qué ofertas, qué necesidad tienes y yo preparo a personas con discapacidad para que puedan acceder a ese puesto de trabajo. En ese sentido, incluso ya hemos conseguido que haya oposiciones públicas en la administración pública para optar a plazas de la administración pública personas con discapacidad intelectual, cosa que no se había conseguido hasta hace poquito. ¿Vale? Muchas empresas, la manera que tenían de colaborar era eso, ¿no? Contratar de manera como una caridad, y si no, sí, siempre han existido lo que se llaman las medidas alternativas. ¿Qué son las medidas alternativas de acceso de empleo, ¿no? Bueno, las empresas pueden cubrir de dos maneras. Lo ideal sería con la contratación de trabajadores, de personas con discapacidad,
sería el ideal, ¿vale? En la empresa. Y si no, siempre la otra manera que tienen son a través de donaciones para proyectos o patrocinios de proyectos, que bienvenidos son, ¿no? Bueno, pues mira, yo no voy a contratar a nadie, pero hago esta donación para que se lleve a cabo el desarrollo de tal proyecto, o patrocino que se lleve a cabo tal, o patrocino este equipo. Bueno, pues siempre bienvenidas son. Y otra opción de poder llevar a cabo estas medidas alternativas a la contratación sería, por ejemplo, la contratación de servicios o la compra de bienes, ¿no? Bueno, pues yo contrato a este taller, a este centro ocupacional para que lleve a cabo esta labor que necesito para mi empresa. Bueno, pues fantástico también. Ese sería un poco lo que más o menos se maneja aquí en España. Sí tenemos que tener en cuenta que gracias a eso y gracias también a una serie me imagino que ya allá en México es igual, de bonificaciones que existen en la seguridad social por el contrato a personas con discapacidad actual, más estas medidas alternativas, muchas empresas han visto más motivadas, ¿no?, a la contratación de personas con discapacidad, puesto que antes lo veían como, bueno, mira, casi por la multa que se me pone si no contrato a personas con discapacidad, prefiero casi pagar la multa y me evito, ¿no?, tener que contratar a nadie. Bueno, por suerte en ese sentido se va cambiando poco a poco el chip, por lo menos acá en España. También decir que para conseguirlo se tiene que poner en marcha diferentes proyectos. Aquí en la Fundación A la Par se creó, si mal no recuerdo, en torno al 2007 fue cuando se creó la Oficina de Empleo, a día de hoy llamada FundaJobs, que justo lo que su objetivo principal es esa, ¿no?, la inserción, la incorporación, la preparación de personas con discapacidad intelectual para la inclusión en el mundo laboral y ese desarrollo. De hecho, bueno, pues se tienen diferentes itinerarios, diferentes formativos, incluso a día de hoy se constituyó en el 2014, si no me equivoco, como agencia de colocación. Trabaja en red con diferentes obras sociales, por ejemplo, y lo que hace es detectar, bueno, asesorar, informar a cualquier persona con discapacidad que se acerca a la oficina, y luego tiene un itinerario, de tal manera que, bueno, que lo que hace es un recorrido que empieza a ver las competencias básicas de la persona, los intereses, la calidad de comportamiento, las habilidades sociales, personales, laborales, para ir orientando poco a poco el camino de esa persona hacia sus intereses y lo que más le convenga, y los empleos sobre todo que nos aparecen y nos acceden. Luego da diferentes formaciones, incluso a día de hoy tiene, a ver si tengo por aquí la información, sí, tiene certificados de profesionalidad, una media de 6 certificaciones al año, certificados de profesional con servicio de empleo público. Y además son inclusivos en el sentido que las personas que se apuntan a ese certificado de profesionalidad que le acredita para ejercer esa profesión, no solo son personas con discapacidad intelectual, sino también cualquier persona, con lo cual mezclamos, incluimos personas con discapacidad y personas sin discapacidad, sin certificado de discapacidad, para llevar a cabo estas certificaciones profesionales. Más o menos, para que os hagáis una idea, certificaciones que se han ido desarrollando en nuestra oficina de empleo, pues operaciones auxiliares de servicio de administración, sobre todo en temas de digitalización y reprografía, trabajos de carpintería y mueble, limpieza de superficies y mobiliarios de edificios, actividades auxiliares de floristería, auxiliares de agricultura. Bueno, sí que es cierto que uno dice, realmente son desarrollo son auxiliares, ¿no? Operario de, auxiliar de, quizás de esa baja cualificación, pero sí que al menos es un acceso al mundo laboral, al empleo laboral. Sí que aquí tenemos el hándicap, que al ser unas incorporaciones al mundo laboral de baja cualificación, nos encontramos el hándicap de los salarios, que ya de por sí nos encontramos ese hándicap en cualquier empresa. Aquí nos encontramos ese más. ¿Qué quiere decir el hándicap de los salarios? Es que no sé si con ese salario podemos conseguir que una persona se llegue a independizar, pueda vivir de manera, formar una familia, vivir con su pareja, o que va a tener siempre que seguir dependiendo de
de su familia, ¿no? O de su entorno social o del centro donde está residiendo actualmente. Bueno, eso es un tema que sí que hablaré un poquito del tema de vida independiente más adelante, pero sí que quería ver un poquito bueno, lo que se hace. Cuando una persona ya ha pasado ese periodo de diagnóstico y se ve posibles itinerarios, se ofrecen, empiezan prácticas reales en empresa, prácticas luego remuneradas. Más o menos estamos trabajando en torno con 160 empresas que estamos en constante diálogo, contacto con ellos para la creación y generación de puestos de trabajo y de acceso. De tal manera, pues bueno, pues yo creo que en el 2019 se incorporaron al mundo laboral desde la Fundación, desde nuestra oficina de empleo, desde Fundajobs, en torno a 140 personas. El año pasado, pues debido al COVID, bajó bastante, como en torno a unas 88, y este año ya estábamos por las 150. Entonces, bueno, sí que hay una incorporación. Uno dice, bueno, 150 personas que accedan al mundo laboral, que tampoco son tantas. Bueno, es cierto, no son tantas, pero si vemos que partíamos de que la inclusión en el mundo laboral de las personas con discapacidad intelectual en empresa ordinaria era prácticamente nula, 150 es un número bastante elevado, ¿no? Por lo menos que en la empresa ordinaria vaya cambiando ese chip de contratación de la persona con discapacidad intelectual. También tenemos que tener en cuenta que así llevamos a cabo lo que sería esa promoción de la autonomía personal. Es decir, aquí en España la famosa ley que se conoce como ley de dependencia era ley de promoción de la autonomía personal y apoyo a la situación de dependencia. Se quedó con aquello de ley de dependencia, es decir, cuánto dependes de para que yo te cree el apoyo. No, y justo lo que se intenta es hacer todo lo contrario, es promocionar esa autonomía personal, es decir, sacar el máximo provecho de la persona, que para todas las áreas, no solo para el mundo laboral, sino el área de salud, el área laboral, el área de vida, de vivienda, el área, por supuesto, de sexualidad, es decir, vamos a sacar el máximo de partido de tus capacidades que puedas desarrollar. Por supuesto, para esto muchas veces, para el ingreso en empleo ordinario, aparte de hacer formaciones de sensibilización, tenemos que tener una figura importante que tenemos aquí, que es el empleo con apoyo, donde hay técnicos que hacen ese empleo con apoyo. ¿Y qué es un empleo con apoyo? Es quitar estrés a la empresa. Es decir, vamos a tener una persona que se incorpora, la persona con discapacidad a la empresa, va a estar ayudándolo el tiempo que necesiten hasta que sea autosuficiente en su tarea, hasta que sepa hacerla por sí mismo. ¿Vale? Es decir, con lo cual quitamos que la empresa tenga que tener una formación extra o alguien trabajando de manera extra para formar a esa persona. No, tenemos un técnico de apoyo de empleo que va a estar cubriendo esa necesidad con esa persona hasta que termine de entender cuál es su trabajo real en la empresa. Y que luego ya de manera natural aparezcan pues, los apoyos naturales, ¿no? Que empiece a conocer a alguien de la empresa, a algún compañero con el que se relacionen y empiece ya pues, a establecerse de manera natural. Pero bueno, es un proceso, como digo, largo y necesario, ¿no? No podemos llegar, todos tenemos dificultades cuando llegamos a un nuevo trabajo, cuando a lo mejor tenemos otras dificultades de comunicación o dificultades de, como he dicho, toma de decisiones, bueno, pues a lo mejor necesitamos esos apoyos, pero por algo siempre ahora en discapacidad hablamos de intensidad de apoyos, ¿no? Entonces, qué mejor que llegar ese término justo a ese empleo con apoyo, en el que haya un técnico, como voy a decir, que interprete. Y claro, todo esto que vamos hablando de acceso al empleo laboral, nos lleva a que la persona además haga un ejercicio muy interesante para conocerse mejor en cuanto a un nivel cognitivo, a un nivel de iniciativa, de autocontrol, de competencias, como he dicho, personales, sociales, laborales, y eso nos puede llevar mucho mejor a acceso a un proyecto de vida independiente. ¿Qué sería un proyecto de vida independiente? Bueno, pues que yo quiero dejar de vivir a lo mejor con mi familia, quiero dejar de vivir en la residencia en la que estoy, ¿no? Y quiero hacer otro modelo que no es necesario, ¿vale? Porque a veces siempre decimos, oye, ¿por qué tenemos que pensar? Pero que estamos hablando justo en esta de trabajo, empleo y sexualidad. Y una parte de la esfera de la sexualidad es el desarrollo y crecimiento en pareja, de manera individual, en familia,
y para eso nos encontramos que la realidad es que a veces hay limitaciones cuando uno vive en un entorno más sobreprotegido, como puede ser un entorno residencial o como puede ser el eterno entorno familiar, ¿no? Donde la propia familia a veces nos sigue marcando, ¿no? Rigiendo las directrices del día a día. Ojo, es muy bonito, ¿vale? No, que la independencia, de salir, el que decidan, el que elijan. Es cierto que esto es un cambio necesario desde un punto de vista en el que, tenemos que ser conscientes los profesionales, las familias, las empresas, el entorno social, es decir, un cambio de paradigma donde realmente no vemos la discapacidad, sino vemos la capacidad de la persona. Donde vamos a dar los apoyos necesarios a nivel social, familiar, institucional, para que la persona se desarrolle de la mejor manera posible y pueda vivir su sexualidad de una manera libre y satisfactoria, como cualquier persona intentamos hacer. Luego ya tendremos los contratiempos de me despiden, no encuentro trabajo, la vivienda está muy cara, mi salario es poco. Bueno, pero es que eso sí que forma parte digamos, del dinero global, ¿no? No es algo que nos diferencie, es algo que tenemos casi un denominador común, son las dificultades del día a día. Entonces, bueno, para una persona acceder a una vida independiente tiene diferentes recursos, ¿no? Por ejemplo, nosotros en la Fundación hemos ideado una serie de apoyos hasta llegar a ser vida independiente. Pero claro, los que llegan realmente son aquellos que tienen un empleo, ¿vale? Es decir, tenemos una vivienda de entrenamiento dirigida pues, a personas que quieren aumentar su autonomía y comenzar a participar de una forma activa en las tareas del hogar, tareas familiares, que vayan adquiriendo habilidades para tener esa vida independiente, habilidades domésticas, comunitarias, de convivencia, que forma parte del plan de futuro, ¿no? De salir del entorno familiar. Entonces, bueno, esa vivienda de entrenamiento se forman, tienen educadores que les van enseñando poco a poco esas habilidades y terminan su formación. Al menos ya saben cómo manejarse básicamente en un posible domicilio. Disculpe un segundo. ¿Qué nos puede llevar a eso? A que si yo consigo desarrollar esas habilidades de manera autónoma, autosuficiente, podría plantearme irme a una vivienda. Entonces, bueno, pues ¿qué tenemos ahí? Que serían viviendas supervisadas, mejor dicho, que son viviendas con apoyo. Es decir, son viviendas comunitarias en las que se reúnen varias personas, como un grupo de amigos, un grupo de compañeros, todos con algún tipo de poder adquisitivo, es decir, con empleo, y nosotros les ofrecemos los apoyos individuales o apoyos comunitarios. Sí que es cierto que, claro, para esto necesitamos un cierto poder adquisitivo. Ahora mismo en la Fundación yo creo que tenemos en torno a 24 o 25 usuarios de vivienda supervisada, ¿vale? Eh, claro, todos ellos trabajan en algún centro especial de empleo, en una empresa ordinaria, con empleo con apoyo, y les damos los diferentes apoyos en la vivienda. Los diferentes apoyos que aquí, por ejemplo, en España, a través de lo que se llama una prestación económica vinculada a un servicio, por ejemplo, lo que sería en la promoción del desarrollo personal, sí que se puede pedir una pequeña subvención, una pequeña ayuda para cubrir ese apoyo. Con lo cual sí que, bueno, pues esa parte la tendrían cubierta con una prestación que se da por parte de la administración, pero el resto de gastos, lo que sería la vivienda donde viven, comida, los servicios de luz, agua, gas, comunidad de vecinos, todo eso son gastos que tienen que pagar entre el grueso de los que viven en ese piso, ¿no? 3 o 4 personas de las que viven. Más o menos estamos hablando de en torno, cada persona puede pagar, incluyendo también el apoyo y comida y demás, en torno a 400, 600 euros mensuales, ¿vale? Teniendo en cuenta que casi todas las cualificaciones aquí básicas están en torno de los 800.000 euros, bueno, pues es un salario, es decir, es
puede ser incluso la mitad del salario de lo que se deja en vivienda, ¿no? En vivienda, alimentación, etc, 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 etc. Por lo tanto, tenemos el hándicap que para que una persona pueda sentirse, digamos, en su esfera de sexualidad, de vivir y desarrollarse de manera más plenamente, nos aparece el hándicap de una cuestión económica que viene sujeta a una cuestión de empleabilidad de las personas con discapacidad, ¿vale? Y sobre todo en cuanto a, hay que intentar algo, que los servicios que se contratan a personas con discapacidad intelectual en las empresas se paguen al precio que se está pagando a cualquier profesional cualificado de su mismo rango, de su mismo nivel, incluso que se pague según marca el convenio, ¿no? Porque sí nos encontramos que a veces sí se contrata a alguien con discapacidad, pero por el hecho de tener una discapacidad se le paga menos, ¿vale? También nos encontramos a veces, ojo, que no solamente es la empresa, también nos encontramos a veces situaciones familiares en las que la persona percibe por sí algún tipo de prestación económica de la administración. Por miedo a no querer perder esa prestación económica, a veces la familia, no la persona que van a contratar, sino la familia, porque dependen, necesitan, sobre todo en familias más desfavorecidas socialmente, esa prestación económica, por miedo a perderla, eligen contratos de menos horas, ¿no? Por ejemplo, contratos de media jornada o menos, con lo cual realmente el acceso económico que sigue entrando es menor, bueno, que barajarlo. El hecho de que alguien tenga ese miedo a que pueda perder a lo mejor esa prestación económica, totalmente comprensible, pero es porque realmente los contratos que se ofrecen no están siendo contratos a lo mejor, pues ese miedo de la temporalidad, ¿no? Que sean contratos indefinidos, que sean contratos a largo plazo, no que sean contratos te contrato 3 meses, oye, pues por 3 meses a lo mejor no me arriesgo a perder esa prestación económica, ¿no? Entonces, bueno, con lo cual esto sería un poco, como aquí se dice, la pescadilla que se muerde la cola, donde empieza dificultad, donde empieza a verse la luz y al final todo vuelve a ser un poco enmarañado y no hay ese crecimiento, ese desarrollo, ¿vale? Entonces, bueno, ahí está esa reflexión. Esa reflexión que viene a decir que no es fácil el camino que se lleva construido, no es fácil el camino que queda, pero que llevamos ya un camino, que hasta hace poco no estaba. Ya que había nombrado el proyecto de vida independiente, dentro de esas 24 o 25 personas que hay, 10 tienen pareja y de esas 10 solamente hay 2 parejas que sí que viven de manera independiente. Dentro de nuestros usuarios, ¿vale? Yo estoy hablando que ahora mismo en la fundación tenemos en centro ocupacional hay como en torno a 165 personas con discapacidad intelectual y en el centro especial de empleo en torno a 120, es decir, casi 300 personas que viven independiente. Es muy poquito, ¿vale? Si yo les pregunté una vez en la oficina de empleo, que la oficina de empleo estamos hablando que puede trabajar en torno a 800 personas al año, aunque solo se consigan 150 contratos, que son bastantes, 800 personas que entran, salen, se forman, hacen cursos de formación, están en búsqueda activa de empleo y me comentaron que en torno a lo mejor, pues yo creo que no llegaba, me dijo que no llegaba a un 15% de personas que a lo mejor vivían en pareja. Vale, entonces, bueno, pues a ver si hacemos el cálculo rápido. Sí, bueno, sí, pues eso, también un número pequeño de personas que viven en pareja que se plantean esa vida independiente, esa realidad de la sexualidad. A ver, no es necesario, a ver, porque sí que parece que está como muy unido. No es necesario para desarrollarse como verdadero hombre, como verdadera mujer, teniendo en cuenta que no hay ni verdaderos hombres ni verdaderas mujeres, que todos somos como somos, nos tenemos que disfrutar y aprender a vivirnos y a sentirnos como somos, como ese hombre y como esa mujer. No es necesario el encuentro, ¿no? Para disfrutar la sexualidad, no es necesario un trabajo, un empleo, pero que si hablamos de cierto nivel ya, de a lo mejor de llegado a un momento, una edad, una estabilidad y queremos aumentar nuestra autonomía, nuestra independencia, nuestro desarrollo profesional, pues sí que debemos juntarlos, debemos mezclarlos, ¿no? Porque sí que tenemos momentos en los que alguien llega, que tiene ese acceso a un trabajo o a una oportunidad
y lo pierde. Y te llegan con esa preocupación de, claro, Raúl, es que yo no puedo irme a vivir con mi pareja, no puedo, no puedo salir a cenar con mi pareja, no puedo alquilar una habitación para estar a solas con mi pareja, vivo con mis padres, pero no tengo ese poder adquisitivo para estar a solas con mi pareja. Ahí nos juntamos con una de las mayores dificultades que tienen las personas con discapacidad para vivir la sexualidad, la intimidad, la privacidad, ¿no? El hecho de a lo mejor tener un acceso al empleo, nos puede dar una mayor privacidad, una mayor intimidad de cara a vivir la parte a lo mejor más íntima de la sexualidad, ¿no? La parte más erótica de la sexualidad. O simplemente el hecho de gozar de poder estar a solas con mi pareja. No tiene que haber ningún tipo de contacto más que el disfrute de estar a solas con una persona, tener una conversación sin que nos moleste nadie más alrededor, ¿no? Sin que venga alguien que nos toque la puerta y golpee, oye, ¿qué hacéis? O venga, que ya toca cena, ¿no? Entonces, sí que es cierto que para conseguir a veces ese nivel de independencia es necesario llegar a otro nivel de empleabilidad. Conozco solo 2 ejemplos en España, seguro que hay más, pero es cierto que no son de Vox Populi por aquello de las confrontaciones que supondrían, de centros en los que tenían lo que llamaban la habitación de intimidad. Una habitación de intimidad en centros residenciales bueno, pues habían llegado al acuerdo, había la necesidad, por las parejas que tenían, de dejar un espacio de intimidad donde las parejas podían solicitarlo y poder tener su encuentro íntimo sin que nadie les molestase. Como digo encuentro íntimo, no me refiero a la práctica del sexo que se hace, sino a estar tranquilamente con su pareja, ¿no? Disfrutando. Entonces, esas son muy poquitas las instituciones que se plantean. Entonces, si queremos salir del sistema de la institucionalización, que es algo muy importante, ¿no? La desinstitucionalización, tenemos que ofrecer otras opciones. Y otras opciones pasan por tener cierto nivel adquisitivo para poder uno independizarse, para uno poder vivir de manera independiente o generar otros sistemas, otros recursos con los que poder apañar. Por tanto, el tema de cómo uno viva su sexualidad sí que va a influenciar en cierta etapa de la vida, en cierto ciclo vital, el acceso o no a la empleabilidad. Lamentablemente es así. Y lamentablemente, por eso decía al principio que no voy con grandes expectativas, pero porque estamos comenzando en que esto se desarrolle así, estamos comenzando en que se tenga entera juicio lo que es la capacidad jurídica y la capacidad de obrar y que no se quite la capacidad de obrar a las personas con discapacidad intelectual. Entonces estamos en esa batalla continua del acceso a los derechos, ¿no? Derechos que quedan muy bien plasmados en la Convención, derechos que en papel están muy bien, más o menos bastante bien escrito, pero derechos que la realidad es que luego los Estados partes, los Estados miembros, por las dificultades que nos encontramos a niveles sociales, institucionales y a veces familiares, por eso también las familias tenemos que dar un cambio de chip, ¿no? A esa sobreprotección y sin más ayudar a esa independencia para poder llevar a cabo porque si no sí que es cierto que lo que se queda en papel termina desapareciendo, ¿no? Si no se consigue. Entonces, bueno, no es decir, en parte sí, es decir, hay que seguir mejorando, luchando, planificando, dando oportunidades, pero sí que es cierto que supone un esfuerzo por parte de todo el sistema. Y podemos empezar por pasos pequeños. Estaba pensando en programas uno que tenemos, ¿no? Que se llama los fines de semana de respiro. Es decir, familias que están, bueno, pues dudosas, familias ya sobre todo mayores, que siempre han tenido como, ¿no? ¿no? Acogidos a su persona, a su hijo, a esa persona con discapacidad, para que nunca le ocurra nada, nunca le pase nada. Entonces, a través de un programa de fin de semana tipo Respiro, donde la persona va a salir el fin de semana y va a estar con un educador, bueno, pero va a estar con un montón más de gente viviendo en un sitio diferente a su casa y haciendo actividades totalmente diferentes, sin tener ese horario, esa rectitud, esa vigilancia de los padres. Y que los padres se vayan quitando poco a poco ese miedo, ¿no? Bueno, ¿qué harán, qué no harán? Bueno, disfrutar, vivir la vida de otra manera. Pero claro, el programa Respiro también hay que pagarlos, ¿vale? Entonces volvemos a lo mismo. Si la familia no tiene acceso, pues sin embargo, una persona, un trabajador, ¿no? Pero que todavía viva con sus padres, dice, soy trabajador, tengo mi sueldecillo a fin de mes, pues voy a darme este fin de semana de poder disfrutar con otros amigos, con otros compañeros, con otras personas que no conozco
y darme un fin de semana de estos que se llama fin de semana de respiro. Si yo tengo ese poder adquisitivo, me puedes dar esa oportunidad, como si me apunta a un tipo de club de ocio, ¿no? Tipo de club de ocio inclusivo, donde podemos ir a jugar a la discoteca, o a tomar algo y conocer a otras personas. Porque así también salimos de ese círculo cerrado, donde para conocer a personas, a posibles parejas, solo se conocen personas del propio centro ocupacional, del propio centro especial de empleo, con las dificultades, bueno, y también a lo mejor beneficios, pero dificultades que a veces nos encontramos de alguien que era mi compañero o mi compañera, un día se convirtió en novio o novia y dentro de unos meses se convirtió en ex y está con otro compañero o con otra compañera, ¿vale? Entonces, bueno, cuando damos oportunidades de crecimiento, de acceso a la empresa, cuando damos oportunidades de discernir, de disfrutar de otros ambientes, eh, uno crece en todos los aspectos de la vida, entre ellos el de la sexualidad, ¿no? Pero sí, es cierto, va unido a cierto poder adquisitivo. Entonces, es la importancia de que las personas con discapacidad tengan ese acceso al empleo. No sé si más o menos está quedando claro, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta que podamos ver. Yo tengo una Mira, pregunta. sí, Irene. Irene, ¿verdad? Sí, de Sí, repente y quizá, y no me quizá son salía aquí la dos. persona. La primera es, desde la experiencia que tienen ustedes en la fundación, ¿cuáles serían las competencias necesarias de las personas con discapacidad intelectual o psicosocial para poder incorporarse a la esfera laboral en el ámbito de lo sexual? Y la otra sería, ¿cómo trabajan ustedes el temor, principalmente quizá de las familias, a que las personas con discapacidad que se incorporan a la vida laboral pudieran ser sujeto de acoso, hostigamiento o abuso sexual? Buenas preguntas, Irene. Bueno, en cuanto a las competencias que trabajamos son las competencias básicas que se trabaja con cualquier persona. Es decir, en este caso, a lo mejor vemos el nivel cognitivo de la persona, luego el nivel de iniciativa, por supuesto, el nivel de autocontrol de la persona y luego unas competencias, bueno, que serían más como personales, competencias sociales, entablar búsqueda de recursos, conocer a personas, de cómo dirigirse a las personas y por eso competencias laborales en función del empleo que busquen, ¿no? No será igual que quiera trabajar de auxiliar de carpintería que trabajar en auxiliar de limpieza, ¿no? Esas competencias laborales. Pero el tema del trabajo de las competencias sexuales sería más de unas competencias sociales. Es decir, no sería algo muy diferente a lo que trabajaríamos con cualquier persona. Es decir, cómo nos comunicamos, cómo nos relacionamos, cómo nos dirigimos a otras personas, diferenciar entre lo que sería un compañero de trabajo de lo que sería una posible pareja, ¿no? A mí me encanta esa dinámica del quién hace contigo qué, ¿no? Entonces, cuando uno dice quién hace contigo qué, esto es muy divertido cuando uno trabaja en un instituto, ¿no? Con chavales de en torno a los 16, 17, 18 años. Dices, ¿quién hace contigo qué? Y te dicen, es que todo el mundo hace de todo con todo el mundo. Vale, es cierto. Pero bueno, tenemos que centrarnos en lo que se llaman unas normas sociales básicas conforme la historia y acontecimientos y la ciudad o el lugar donde vivimos. Entonces, en teoría, que no en la práctica, en la teoría, cuando uno hace educación, y no se puede olvidar que educar es transmitir valores, no puede hacer uno lo mismo con un compañero de trabajo que con su pareja. No puede hacer uno lo mismo con su pareja que con el médico de atención primaria. No puede hacer lo mismo con el médico que con el panadero de la pastelería de abajo. Digo en teoría porque luego todos sabemos de los aferes que puede haber, pero no se nos puede olvidar que cuando hacemos educación sexual en este caso, son transmitir valores. ¿Vale? Entonces, desarrollar esas competencias serían las mismas sociales o sociosexuales que con cualquier otra persona. Otra cuestión es que luego nos encontremos dificultades, pero las dificultades que nos encontramos cuando nos llama una empresa no es que vemos que se ha enamorado de una compañera y está todo el día mandándole mensajes, WhatsApp, etc. El decálogo o reglamento, mejor dicho, el reglamento de cómo se lleva en la empresa tendría que ser el mismo que con cualquier otro trabajador.
Es decir, nosotros a lo mejor, puesto que si estamos en empleo con apoyo y tenemos una supervisión, estaremos ahí pendientes y trabajaremos en esa dificultad que nos plantean. Pero sí que es cierto que la empresa, por su parte, debería actuar como actúa con cualquier otro trabajador, ¿no? Es decir, ¿qué ocurriría si os encontraseis a dos personas de la empresa en horario laboral, en un cuarto, manteniendo relaciones? Y no tenemos que especificar si es con discapacidad o sin discapacidad, sino que la empresa reflexione qué reglamento tendría para sancionar o premiar, que no creo que sea el caso, para sancionar a esa pareja de compañeros que encuentran, ¿no? Más allá de la discapacidad, ¿no? Con lo cual, quizá justo poner la palabra discapacidad en ese sentido a veces nos plantea más que digamos, como un pequeño velo, una pequeña funda delante de los ojos, donde, claro, como es una persona con discapacidad, ya no sé cómo manejarlo. No, se manejaría exactamente igual dentro de lo que es la empresa. Luego es cierto que a lo mejor los técnicos de empleo especializados en discapacidad seremos que trabajaremos con esa persona las diferentes relaciones, ¿no? O si se está acosando a alguien o no. Y en cuanto a la pregunta de las familias del miedo, las familias, a ver, trabajar, no es trabajar el miedo, no es trabajar la concienciación, es decir, es trabajar yo siempre he dicho una frase, más que trabajar por evitar, hay que trabajar por lo que se quiere conseguir. ¿Vale? Y con las familias hay que transmitirles también este mensaje. No hay que trabajar por lo que queremos evitar. Queremos evitar los abusos, queremos evitar las situaciones de acoso, y con el mensaje de evitar, 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 al final evitamos el desarrollo de la persona. ¿Vale? Es decir, lamentablemente es difícil evitar un abuso, es difícil evitar una agresión, es difícil evitar un atraco si no dotamos a las personas de las habilidades necesarias. Es decir, si yo en el tema de sexualidad nunca hablo de la sexualidad de las personas, nunca hablo de placer, de displacer, de lo que me gusta, de lo que no me gusta, es fácil que un día una persona me acaricie, me toque, yo no sepa qué es lo que está ocurriendo y abusen de mí, porque al fin y al cabo luego, si no es una agresión, ¿vale? Un abuso es algo placentero. Es decir, si te acarician, si te tocan, te miman, algo que nunca te ha ocurrido, nadie te ha explicado, pues es fácil que alguien se deje, ¿no? Y viva una situación de abuso. Entonces, por eso me gusta más trabajar, no por lo que se quiere evitar, sino por lo que se quiere conseguir. Y si yo enseño a alguien y le explico lo que es, que dentro de la sexualidad hay una parte de placer erótico, y le explico lo que es y que se vaya conociendo poco a poco su cuerpo, a sí mismo, y cuando ha experimentado placer con alguien, ¿no? Que un día le abrazó, se sentó al lado de una chica, de un chico y sintió algo, sintió cambios en su organismo, sintió que el corazón se aceleraba, que empezaba a sudar, sintió que tenía una erección, sintió que había lubricación, y se habla sobre estos temas, es fácil identificarse situaciones, con lo cual trabajamos más por lo que uno desea. Luego habrá que aprender a manejar los deseos, ¿vale? Pero sí que es cierto que a las familias hay que transmitir un poco el mensaje de nadie estamos libres de que nos ocurra algo en la vida, ¿vale? Lo que está claro es que si no nos exponemos, no crecemos. Hay una frase, es dura, pero es así, que me dijo hace muchos años un gran profesor, que era crecer duele. Es así, crecer duele. Desarrollo de habilidades duele. En la vida, el crecimiento conlleva cierto dolor. No, crecer no siempre es magnífico. Es magnífico cuando consigues el objetivo. Para llegar al objetivo suele haber dolor. Entonces, en ese crecer duele quiere decir que nos vamos a encontrar situaciones no deseadas. Si pudiésemos, no las elegiríamos, pero para poder desarrollar ciertas habilidades vamos a encontrarnos suspensos, alguien que nos empujó un día por las escaleras en el metro, ese profesor que nos tenía manía, la empresa que me contrata y me echa a los 2 días, el primer novio que tuve con el que solo quiso que nos acostásemos y luego me dejó y se fue con mi mejor amiga o mi mejor amigo. Es decir, son situaciones que experimentamos que lamentablemente nos van a producir a lo mejor cierto dolor, pero que forman parte de la vida cotidiana. Esto suena como un mensaje un poco duro, pero es que crecer, la realidad es que crecer duele. Y si nos quedamos en el sentido, en el margen de constantemente arropando para que no haya ningún tipo de sufrimiento, no vamos a seguir a poder desarrollar y acceder a quizá un universo más enriquecedor y sobre todo a ese nivel de independencia, ¿no? De poder valernos por nosotros mismos,
donde podamos aprender realmente a desarrollar y a resolver esas situaciones, ¿no? ¿Qué hacer cuando alguien no para de mandarme mensajes? O por lo menos desarrollar la habilidad de pues, pedir ayuda, ¿no? Pedir ayuda a mis familiares o pedir ayuda a mis padres, ¿no? Muchos temas de bullying, ¿no? De acoso en las escuelas. Muchas veces llegan a un desenlace fatal, pero porque no había suficientemente comunicación en ciertos temas y por vergüenza nos han hablado en el entorno familiar hasta que la persona se ha sentido muy ahogada, ¿no? Entonces, las familias tienen que ser siempre una puerta abierta a poder hablar temas, sobre todo temas relacionados con la sexualidad, con el desarrollo entre las personas, con los encuentros y los desencuentros. Y cuando digo abiertos es ser naturales, y ser naturales quiere decir que si un día me pregunta algo mi hijo, mi hija y no lo sé, no pasa nada, lo buscamos en internet, preguntamos a alguien, pero estamos abiertos a poder hablar de estos temas. Quiere decir que no tengo que hacer un grado 5 a mi hijo, ponerle, como salen las películas por ahí del FBI, una luz en la cara, enfrente y empezar a interrogarles. ¿Tienes novio? ¿Tienes novio? ¿Te has besado con alguien? ¿Te has acostado con alguien? ¿Te gusta alguien? Porque entonces lo que vamos a conseguir es que justo nunca se acerca a nosotros a preguntarnos, pero sí es tan fácil como preguntar un día, bueno, ¿y tú tienes novio, novia, pareja? ¿Te gusta algún chico, alguna chica? Hacer la pregunta al aire, ¿no? Un día, además aprovechando pues que vemos a lo mejor una escena, ¿no? Que sale en la televisión, porque yo sí que recuerdo de pequeño que en mi época, cuando había anuncios de tabaco que ahora están prohibidos, eh, mis padres cuando salían el tabaco decían, uy, eso es malo, hacían un comentario, ¿no? Pues ¿por qué no puede ser una escena de alguien besándose o alguien cogido de la mano o reacciones eróticas que vemos muchísimas en la tele? ¿Por qué no aprovechar ese momento justo para entablar una comunicación con nuestros hijos, con nuestras hijas, ¿no? Sobre estos temas? Entonces, la mejor prevención es el término que decía Burton, de la prevención. Dotar de las habilidades necesarias para que cuando empiece a ocurrir algo no deseado, podamos saber cómo manejarlo, cómo intervenir, cómo escapar o incluso cómo pedir ayuda, ¿no? Que a veces no sabemos cómo pedir ayuda. Entonces, lamentablemente, las situaciones están ahí, pero hay que enfrentarse a ello. Es decir, según vamos creciendo, nos encontramos situaciones cada vez más significativas. Uno no se encuentra en un accidente de tráfico hasta que conduce, ¿no? Puede tenerlo siendo pasajero o copiloto, pero la situación de si tengo que frenar rápidamente, girar el volante o hacer una maniobra brusca, no se la encuentra hasta que va de piloto. Eso es así. Hay dos preguntas del alumnado de Geisha que se encuentra en las actividades presenciales. Sí. Y la primera es, ¿cómo ha sido el manejo o el proceso de sensibilización en las empresas para que contraten a personas con discapacidad? Y la segunda, ¿qué porcentaje de las personas que han logrado incluir laboralmente mantienen su estabilidad laboral? Vale. La formación de sensibilización, que a día de hoy la imparte una persona con discapacidad intelectual y una de las técnicos, la verdad es que es un proceso muy bonito. Yo he podido estar, porque de hecho incluso esa formación nos la han dado a todos los profesionales que trabajamos en la fundación, en grupos reducidos, y nos han dado esa persona que va, Raquel Carcaño, junto con otro técnico, nos han dado la misma formación que dan a las empresas. Y os puedo decir que la forma en que lo transmiten, lo que cuenta, lo que es la discapacidad, lo que cuenta ella con su experiencia en el desarrollo de habilidades. Incluso ahora está preparando una oposición también ella a nivel personal. Eh, las empresas cambian totalmente el chip. Es decir, la empresa, eh, cuando sigue hablando del término de discapacidad, tiene muy claro a la persona que va a una situación de silla de ruedas o sea, con dificultades de movilidad, o todavía vemos a la persona que utiliza bastón, ¿no? Porque tiene un déficit visual, pero cuando hablamos de discapacidad intelectual se piensa, uy, va a ser aquella persona que no me va a entender, no va a saber cómo hacer, a lo mejor tengo que buscar una actividad muy básica, bueno, pues que coja el teléfono o que coloque la papelera. Pero sin embargo, cuando realmente conoce, ¿no? a la persona con discapacidad y todo lo que es capaz de llevar a cabo y desarrollar y de aprender, las empresas cambian por completo el chip, porque se dan cuenta que tienen una persona que puede llevar a cabo pues, todos esos empleos que hemos comentado, ¿no? Empleos quizá a nivel de una cualificación básica, pero que pueden ser llevados a cabo y que necesitan gente que los realice. Entonces, de momento, colaboramos con 160 empresas, que ya me parece un número interesante, y hay muy buena respuesta en cuanto ven esta formación de sensibilización, ¿no?
Y creo que hay que llegar a muchas más empresas que conozcan, que no se quede todo en el papel, que no sea todo solo las medidas alternativas y decir, bueno, pues venga, pues yo doy esta donación, este dinero. No, que me contraten porque doy realmente calidad de servicio, no por caridad. Entonces, eso sí. Y la otra pregunta, recuérdame un poco, me has dicho el porcentaje de personas que eran, Irene, disculpa. ¿Que han logrado incluir ¿Qué porcentaje de las personas que han logrado incluir laboralmente mantienen una estabilidad laboral? Sí, pues bastante. Sí que, o sea, no sabría, no sé si lo tendré por aquí en alguna diapo. Permíteme que mire aquí, a ver. Eh, mira, pues en el datos, que estos son datos del 2019. eh, Te puedo decir a los servicios que se han incluido. Y mira, en el 2019 se contrataron 154 personas. Pasaron a formar parte del empleo, de los que el 40% fue una jornada completa y el 63% de los contratos fueron de más de 6 meses. ¿Vale? Ese es el dato que sí que tengo oficial. Entonces, bueno, pues un contrato de más de 6 meses a día de hoy en España está bastante bien considerado. Sí que es cierto que luego, eh, a partir de 6 meses, suele haber siempre prórrogas de contratación. Entonces, bueno, pues a lo mejor estamos hablando de 154, estamos hablando que estoy seguro que en torno al 60% ha mantenido el empleo. Con los que no se sigue trabajando en la búsqueda activa, es decir, justo desde este servicio de apoyo de empleo sigue habiendo una continuidad constantemente para que las personas que a lo mejor han empezado a trabajar y pierden el empleo, ¿no? Porque se acaba el contrato o porque no ha habido, se sigan buscando, sigan formando para tener acceso a otro tipo de recurso. Sí que tengo yo aquí más o menos los tipos de puestos más demandados. Te voy a decir cuáles son ahora mismo. Es en limpieza, en comercio, en auxiliar administrativo, en mozo de almacén, en auxiliar de servicios, hostelería y en manipulados. Bueno, pues empresas que a veces hay temas de empaquetado y demás. Esas son las demandas más solicitadas. Hay una pregunta más y Sí, me parece que tiene relación con lo que nos estás comentando. ¿Los salarios de los trabajos que realizan las personas con discapacidad son equiparables a los de una persona sin discapacidad? eso es lo que se quiere conseguir. Es decir, sí que en principio sí, porque son trabajos también, puedo decir, de una cualificación básica, se mueven en torno a los 800.000 euros, ¿vale? La jornada completa y las medias jornadas en torno a los 450, 550 euros, la media jornada. No sabía cita ahí, Irene, pasado a moneda mexicana cuánto sería. Pero sí, la idea es que se intenta siempre trabajar con la empresa para que el sueldo sea el equiparable, es decir, sea el mismo en cuanto a la categoría profesional. Es decir, que si una persona trabaja de mozo de almacén o trabaja en servicios de limpieza y mantenimiento, cobre exactamente lo mismo, tenga discapacidad o no. Es lo que se pretende, ¿no? Incluso lo que se les invita es que se les pague un convenio. El convenio establece que esas personas cobran tanto, tengas o no discapacidad. Entonces sí que se consigue una mayor medida, bastante porcentaje alto. Y sobre todo el tema que se ofrece, que al llevar a ese preparador laboral que va a estar dando apoyo en el aprendizaje de las tareas, que va a mediar en situaciones de dificultad, que va a realizar un seguimiento a persona y que va a apoyar el desarrollo de habilidades sociales y laborales, las empresas están bastante más abiertas a recibir a esa contratación de una persona con discapacidad que viene con ese preparador laboral que va a estar apoyando hasta que sea autónoma, autosuficiente en su trabajo, que cuando se les contrata sin ningún tipo de apoyo por parte de ninguna institución. No sé si hay alguna cosilla más, Irene. Como decimos aquí, a la 1, a las 2. Parece que es todo, Raúl. Pues te agradecemos mucho, Raúl, por tu participación en el 16º encuentro con tu sexualidad y por la conferencia
Trabajo, Empleo y Discapacidad. Agradecemos a David Hernández Flores y Guadalupe Betsabet Vargas su apoyo en la interpretación de lengua de señas mexicanas y a quienes nos acompañaron en esta última sesión virtual del 16º Encuentro con tu Sexualidad, su asistencia y participación, y te invitamos a que te formes con nosotros en el Diploma de Discapacidad y Sexualidad o que estés pendiente de nuestros próximos eventos. Muchas gracias, buenas tardes y hasta la próxima.